Hola, hoy 14 de noviembre del 2019 voy a grabar para ustedes este video. Tratará pues sobre las dicotomías. Eh, las dicotomías en general son pensamientos, planteamientos pues casi teóricos, digamos, es decir, apoyados en la razón, que para explicar, primero para comprender y en segundo lugar para explicar esto que se está comprendiendo, fenómenos sobre todo de la vida social, se establecen dos extremos, ¿no? Eh, y no es que se reduzca la realidad a esos dos extremos, es que simplemente el autor, el pensador, encuentra un recurso casi didáctico, digamos, en ubicar cómo son las posturas extremas de algún fenómeno. Sobre todo sucede en las ciencias sociales, en la historia, en la sociología, en la economía, en la ciencia política y de alguna manera también en el derecho. La antropología, la etnografía, en fin. Eh, durante muchos años, la enseñanza de las ciencias sociales estaba casi ceñida al estudio de entidades dicotómicas, ¿no? Por decir algo en la filosofía, pues creo que desde Marx o tal vez desde Hegel se empezó a hablar de idealismo y materialismo. Eh, estos filósofos, estos pensadores en su calidad de filósofos, porque Marx y Engels fueron filósofos y fueron economistas y fueron historiadores, en fin, politólogos también, eh, ubicaban las distintas corrientes que estudiaron y en las que se inspiraron y tal vez en las que se basaron en estas dicotomías, ¿no? Y la dicotomía era filosofías idealistas y filosofías materialistas. La gran diferencia es cómo se concibe el origen y el desarrollo de las sociedades y de la realidad misma. Evidentemente, ponían del lado del idealismo prácticamente a casi toda la filosofía que les había precedido. Desde las filosofías teológicas, ¿no?, que explican al mundo por la intervención de Dios, como una creación de Dios, y que le dan mucha importancia a eso que denominaron espíritu, o bien a la idea, ¿no? Por eso es que ellos le llamaron los idealistas. Del otro lado, en el lado opuesto del abanico, eh, está el materialismo. Ellos se ubicaban como materialistas porque evidentemente no creían en lo que había señalado las distintas corrientes religiosas, las distintas religiones, de explicar origen y destino del universo por una idea, es decir, la idea de Dios. La idea de Dios que se hace a sí mismo, que hace al universo, que hace al ser humano y que conduce los destinos de los seres humanos, ¿no? Y que incluso después de muertos los acoge, ya sea en alguna entidad también ideal, ideal no porque sea lo mejor, sino porque es una cuestión que solo existe en el mundo de las ideas, como el purgatorio, el paraíso, el infierno, el Xibalbá, el Mictlán, ¿no? Eh, y del otro lado, dicen, no, las mismas ideas son producto de las condiciones materiales de vida de la gente. Y el universo, de acuerdo con las actualidades físicas actuales, con lo que se estudia ahora en la misma física,
pues es producto de accidentes materiales, accidentes que suceden en la materia. Desde el Big Bang, ¿no? El gran estallido que se supone dio origen al universo, y este universo que se sigue expandiendo a velocidades inconcebibles, ¿no? Y en un planeta, el único planeta que realmente conocemos porque lo hemos podido explorar, porque lo habitamos, etcétera, la Tierra, se dieron las condiciones materiales sui generis muy específicas que dieron origen a la vida. Y la vida evolucionó de tal manera que derivó, pues primero en microorganismos, bueno, primero en proteínas, ¿no? Unas proteínas que se juntaron, que se cruzaron entre ellas y fueron dando origen a organismos cada vez más complejos, hasta que se supone que el sumum de la evolución, pues somos los seres humanos. Pero somos producto de un proceso evolutivo. ¿En cuál creer? Bueno, que cada quien cree en la que quiera, ¿no? La que mejor le convenza. A mí me convence el materialismo. Y es por eso que soy un ateo absoluto, ¿no? Yo no creo en la existencia de Dios. Una vez escribí un tuit que más o menos decía que somos partículas minúsculas de materia que accidentalmente la evolución nos dotó de razón. Y esta razón nos ha permitido hasta crear a los dioses. En la política, que es algo más actuante ahorita y como más vigente, más emocionante, está también las dicotomías, ¿no? Y por ejemplo, una dicotomía que está ahorita de nuevo actuante es la dicotomía entre blancos y no blancos, ¿no? Negros, indígenas, eh, afroamericanos, indoamericanos, latinoamericanos, ¿no? Y quienes tratan de explicar la conducta por la raza, que no es la raza, es más bien el color de la piel, pues también ubican una dicotomía, ¿no? En el extremo mejor, es una dicotomía casi vertical, ¿no? Porque en la superioridad pues, están los blancos, está la raza blanca, ¿no? Si ustedes ven la iconografía católica, hecha en Europa, pues evidentemente Jesucristo y los santos, pues todos son blancos, ¿no? Ya sean sajones, o germanos, o caucásicos, ¿no? Pero son de tez blanca. Y en la inferioridad estarían, por supuesto, los negros, ¿no? Un poquitito más arriba, los indios o indoamericanos, ¿no? Y tal vez por ahí o un poquito más arriba también, pues los de raza amarilla, los asiáticos. Y digo que esto cobra sentido porque evidentemente lo que ha sucedido políticamente en estas últimas 2 semanas, no solo en México, sino en varias partes de América y que ha ocupado las discusiones en los organismos internacionales, pues es este asunto de Bolivia, donde se dio un golpe de Estado, y que es un golpe de Estado con un fuerte tinte racista, ¿no? Ustedes pueden ver los videos, los muchos videos que han pasado en internet, en la televisión no, sino en internet, de que los manifestantes que se rebelaron en apoyo a Evo Morales, el primer presidente indio de América, de la historia pues, y que trabajó para reivindicar a los indios en su cultura, en sus cultivos, en su economía, en su forma de vincularse con el mundo, en su dieta, por ejemplo, su gastronomía, Evo Morales, es un indio, ¿no? Y le dieron un golpe de Estado. De acuerdo, pues, ok, aquel tuvo excesos, cometió algunos errores, sobre todo en materia electoral, pero las Fuerzas Armadas, un general blanco, ¿no? Le sugiere
renunciar para evitar un baño de sangre. Si esta declaración viene de un militar, evidentemente es una amenaza. Es una amenaza de muerte masiva, ¿no? Una amenaza de masacres. Entonces, bueno, Evo renuncia después de haber convocado de nuevo elecciones, esas elecciones que fueron cuestionadas y que fueron cuestionadas desde la OEA. Ustedes vean al uruguayo, que es el secretario general de la OEA, no recuerdo su nombre, y la mayor parte de los representantes que están sentados ahí en la Asamblea General de la OEA son blancos, ¿no? Con excepción de algunos afroamericanos, negros, pues, sobre todo del Caribe, de las naciones del Caribe. Es decir, el asunto sigue siendo racista. Y aquí en México, bueno, yo creo que en una acertada decisión, López Obrador decide ofrecerle asilo a Evo Morales. Evo Morales solicita ese asilo que se le había ofrecido, bueno, es decir, hace la solicitud, pues se acoge al tal asilo, y como estaba en peligro de muerte y estaba desarticulado ya toda la, digamos, el apoyo militar que tenía el presidente Evo, pues ya no lo tenía, ¿no? Ya no era presidente, de hecho. Entonces manda un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. No un avión de guerra, es un avión de turismo, de pasajeros. Y empiezan los problemas, ¿no? Porque hay conflictos con otros países que tampoco querían a Evo porque veían en Evo un socialista y lo peor, un indio socialista convertido en presidente. Dijo que esos eran sus tres pecados: ser indio, ser socialista y ser un presidente triunfante. Que esto no lo aguantó la oligarquía de su país, y después ya se mostraron las oligarquías generalmente blancas de los otros países sudamericanos que negaron el permiso para aterrizar, el permiso para recargar combustible y el permiso para sobrevolar su espacio aéreo. En fin. La reacción en México tiene ese tinte también. Si ustedes se fijan, sí hay una tendencia de que los ricos, blancos, acomodados y sus émulos, a los que se les llamó wannabes, es decir, las clases medias, entre mestizas, criollas, de piel clarita más o menos, pero que admiran y adoran el estilo de vida americano y el estilo de vida europeo, pues evidentemente pues no ven bien que un tabasqueño, que aunque es blanco también, pues tenga tanto apego a las cosas indígenas y a las cosas tradicionales, ¿no? Y ha habido reacciones donde hay amenazas veladas de que aquí también puede haber un golpe de Estado, porque López Obrador, tal como lo hizo Evo Morales, tal como lo hizo Fidel Castro en Cuba, aunque con mucho menos radicalismo, ha estado afectando los intereses, sobre todo los intereses ilegales, oscuros, delictivos, de estas oligarquías. Que bueno, que son, no es cierto que todos ellos hayan hecho sus fortunas con base en su trabajo, en su inversión, o en su talento, o si se sacaron la lotería. No, han hecho verdaderas barbaridades a nivel de los impuestos, por ejemplo, a nivel del pago de salarios, en la invención de proyectos económicos como el outsourcing, por ejemplo, ¿no? Entonces estas oligarquías, sí blancas, estos capitalistas, López Obrador les ha llamado conservadores. ¿Por qué? Porque pretenden conservar un estado de cosas anterior. Y en nuestro país no es tan anterior. Vaya, sí es anterior, pero no mucho. Es apenas del sexenio pasado y de ahí para atrás, ¿no? Evo Morales fue mucho más radical. Él sí nacionalizó la minería, él sí empezó a hacer empresas estatales, ¿no? A dar privilegios, bueno, no privilegios,
sino hacer inversiones de justicia social que favorecieran a los más pobres, aunque los ricos no estuvieran de acuerdo, porque esto sucede mucho. López Obrador también, así como identifica a los liberales así con estas características, también habla de los conservadores, perdón, de los liberales, ¿no? Es otra dicotomía, liberales y conservadores. La mayor parte de la gente se ubica más o menos en medio, más hacia acá, más hacia allá. Los fundamentalistas o radicales de ambas posturas, pues son los que se enfrentan durísimo y que no le perdonan al enemigo nada, ¿no? Y que son quienes suelen llevar a los conflictos violentos a estos dos grupos. Yo no estoy muy de acuerdo con esta división de la sociedad mexicana entre liberales y conservadores porque fue una dicotomía que sirvió para identificar a los grupos después de que los republicanos en el siglo XIX, muchos de ellos descendientes o ya los insurgentes ya muy viejitos, pero después de que los insurgentes triunfan, ¿no? Logran derrotar primero a los imperialistas, ¿no? A los realistas, los que querían instaurar en México un reinado o un principado o de plano un imperio, ¿no? El último fue Iturbide. Iturbide se dice que fue el gran triunfador. Quien diga que Iturbide fue el triunfador, pues se equivoca, porque Iturbide todo el tiempo de su carrera militar durante la independencia trabajó a favor de España, trabajó a favor de los realistas, a favor de las autoridades virreinales, ¿no? Y persiguió y masacró en varias ocasiones a los grupos insurgentes. Cuando se da el empate, ya España no puede, España trae sus problemas internos y sus problemas externos allá en Europa. Entonces ya no puede sostener el ejército virreinal. Entonces, con maña política, Iturbide busca al último reducto de los grupos insurgentes, o al principal reducto de los grupos insurgentes, que estaba trepado en la Sierra de Guerrero, Vicente Guerrero, descendiente de africanos, con rasgos negroides, era lo que se le decía entonces un mulato, ¿no? Tenía algo de mezcla con algunas personas blancas, ¿no? Entonces, pues no era tan, los rasgos de la negritud no eran tan marcados en Guerrero. Y se dan aquel famoso abrazo de Acatempan, donde ya hacen las paces el ejército realista, el ejército trigarante y el ejército insurgente. Entonces, y quien entra, yo no sé cómo fueron los pactos, por ahí debe haber ya algunas investigaciones y testimonios de cómo establecieron este pacto Iturbide y Guerrero para que fuera Iturbide al frente del ejército trigarante, acompañado de algunas huestes de Guerrero, que son los que entran a la capital de la todavía Nueva España y toman el mando, ¿no? Ahora sí que le dan un golpe de estado al virrey que estaba en funciones. El virrey dice, pues ya no tengo nada que hacer, ya mi ejército se pasó del otro lado, ¿no? Pues tengo que firmar la independencia de este país. Esto ocurre un 27 de septiembre, el 27 de septiembre de 1821. No en las fechas que nos dicen que empezó la independencia, no. Ahí la independencia se logra relativamente porque la corona española no reconoció la independencia de la anterior Nueva España, sino, si no mal recuerdo, hasta los 30 del siglo XIX. No sé bien en qué fecha. Pero para efectos prácticos, México ya tenía su propia vida propia, ya tenía su soberanía nacional, ya tenía su identidad nacional, y la primera denominación que tuvo este país, ya como nación independiente, fue Imperio Mexicano. ¿Quién fue el emperador? Pues por supuesto que Iturbide.
No dura mucho tiempo, dura poco más de un año. Porque los antiguos insurgentes dicen, oye, espérate, no peleamos para poner otro emperador, ¿no? Y aunque el territorio mexicano venía desde estas franjas que hoy tiene Norteamérica, California, Arizona, Nuevo México, Texas, hasta Panamá, creo, por lo menos hasta Costa Rica, ¿no? Entonces, sí, era extenso el territorio, mucho más extenso de lo que soy. Era más del doble de lo que soy México. Y bueno, pues eso daba pauta para nombrarlo imperio, pero las aspiraciones de Iturbide era ser emperador, ¿no? Tener una corte. De hecho, mi mujer es descendiente de algunos cortesanos que estuvieron ahí con Iturbide, por ahí incluso decían que sí había cierto parentesco con Iturbide. Matan a Iturbide, lo deponen, lo corren, sale del país, y es cuando asume el primer presidente y establece que México es una república. Entonces ya se habla de la República Mexicana. Y no es sino hasta la Constitución de 1857, cuando se habla de que México ya es los Estados Unidos mexicanos, ya se habla de México como tal, ¿no? Pero lo que les quiero platicar es un poco esta evolución rapidísima que se da entre primero independentistas y hispanistas, digamos, monárquicos, ¿no? El último pleito fue hasta que llega el último monarca mexicano, don Agustín de Iturbide, pero duró poco su reinado. Entonces después todos o la mayor parte de las fuerzas políticas están de acuerdo en que seamos una república. Entonces todos se vuelven republicanos, ¿no? Pero ahora el problema era si iba a ser una república centralista o una república federal, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, que se habían constituido en una república federal desde 1781, si no mal recuerdo. Y la misma Francia, ¿no? Que en 1787 también se constituye como república federal. Entonces, esa es una corriente y los viejos realistas se afilian a los centralistas. La organización centralista se parece mucho más a un gobierno monárquico, a un gobierno centralista, ¿no? Donde todas las decisiones se toman desde el Palacio de Gobierno Nacional, ¿no? Donde quiera que haya estado el pleito entre centralistas y federalistas concluye con la Constitución de 1857. Pero ahí las fuerzas políticas vuelven a dividirse. Es decir, no es que vuelvan a dividirse, sino que adoptan otros motivos de lucha, otras banderas, otros ideales, otros idearios. Entonces, ya se habla de liberales y conservadores. Evidentemente ahí era mucho más claro. Dice, bueno, si nosotros queremos avanzar hacia el progreso, que era de corte capitalista, y no crean que era ni socialista ni nada por el estilo. Esto va sucediendo mientras se va construyendo también la doctrina socialista con las obras de Marx y Engels a principios del siglo XIX, ¿no? Principios, mediados y ya más avanzadas de la mitad del siglo XIX. Entonces, se habla de liberales, ¿no? Los que buscaban las libertades democráticas modernas contra los conservadores, que de alguna manera tenían la vista puesta en el pasado. Son ellos quienes mandan traer a Maximiliano e intentan darle un golpe de Estado a Benito Juárez, pero Benito Juárez no se deja, ¿no? Y no se deja apoyado en el pueblo. Y en un grupo, Paco Ignacio Taibo II, en su obra que se llama Patria, narra muy bonito todo esto. Cómo sí se buscaban las libertades públicas, los liberales, ¿no? De ahí su nombre,
y cómo había grupos que se oponían a ello y querían conservar el régimen de privilegios que existía antes de la Constitución de 1857, bueno, y que sigue existiendo, pues, pero ya no como organización política, ya no como principio de organización del Estado y del gobierno, no, ya no. Uno de los héroes militares del liberalismo en un principio fue Porfirio Díaz, desde que era coronel, ¿no? Y participó con gran éxito en la batalla de Puebla. Por supuesto, esto formaba parte de la intervención francesa para restituir la monarquía en México. Y luego se levanta contra Juárez, porque Juárez también empieza a reelegirse, ¿no? Entonces, en una de las reelecciones, Porfirio Díaz, uno de los intentos de reelección de Juárez, que sí lo logró, Porfirio Díaz se levanta en armas y Porfirio Díaz es el que acuña la frase sufragio efectivo, no reelección. Muere Juárez de un infarto, de angina de pecho, dicen, finalmente es un infarto. Y también ya se me olvidó quién fue el sucesor de Juárez en la presidencia, era su vicepresidente, ¿no? Y a este sí, Porfirio Díaz, le da un golpe de Estado, lo tira del poder y entonces Porfirio se autoproclama presidente de la República Mexicana. Y está con unos 4 años intermedios donde dio chance de que hubiera otro presidente, pero llega hasta 1911 como presidente. Estamos hablando de 1867 a 1811. Ahí están los más de 30 años de Porfirio Díaz en el poder. Pero Porfirio Díaz ya no es un conservador que pelea contra un liberal. Es un liberal, digamos un liberal aristocrático, ¿no? Que pelea contra un liberal demócrata. Ajá. Unos se apoyan su mando en la alianza con las clases populares, los democráticos, con el pueblo, y los otros apoyan su poder en los grupos ricos, los aristócratas. Sin embargo, ahí el pleito ya no era entre liberales y conservadores, y no lo ha sido desde entonces hasta nuestros días. Yo creo que hablar de liberales y conservadores en México hoy es una anacronía que no explica mucho. Y yo creo que López Obrador, y si no López Obrador, pues quienes de alguna manera lo apoyamos, en un espíritu crítico constructivista, tendremos que decir que ya no es eso, ya que el asunto tiene más que ver con capitalismo y socialismo, ¿no? No el socialismo a ultranza de los soviéticos o de incluso los cubanos, ¿no? Sino un socialismo del tipo del de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? O el que ejerció Tabaré en Uruguay y luego ejerció también con gran brillantez y gran lucimiento y gran lucidez José Mújica, Pepe Mújica, un exguerrillero que es filósofo, y él sí vive pobremente, pero de veras, ¿no? Es un socialismo de esa índole, ¿no? Es un socialismo que no es digamos, antiburguesía. No quiere acabar con la burguesía, no quiere acabar físicamente con sus adversarios, ¿no? Piensa simplemente derrotarlos políticamente, establecer una sociedad mucho más equitativa y favorecer a los que nunca han sido favorecidos. Si es socialista o no López Obrador, esa es cuestión que él lo defina, pero su mandato tiene ciertos tintes de socialismo, mucho más marcados de los que se tenían tal vez desde Lázaro Cárdenas o tal vez incluyendo a Lázaro Cárdenas. Sus opositores son capitalistas, simplemente, porque trabajan para la acumulación de capital
y para la concentración de capitales. Y es por eso que los enemigos del López Obrador, otra vez, suelen ser miembros de las clases privilegiadas, de los aspirantes a pertenecer a esas clases privilegiadas, ¿no? Y están feroces, ¿no? Ya han lanzado varias amenazas de que cuidado, ya le viste lo que le pasó a Evo, pon tus barbas a remojar, por ahí le mandó decir Vicente Fox, semejante loquito, ¿no? Que hasta apellido inglés tiene. Y este otro, ya no me acuerdo cómo se llama, creo que mi mente no se quiere acordar, un tipo que apenas ayer reveló que su organización, el Congreso Ciudadano que le llama, ha andado recorriendo el país, visitando las zonas militares y a los mandos militares, incitándolos a que le den golpe de Estado a López Obrador, porque va a llevar a la quiebra a este país. No es así. Hay otras dicotomías muy interesantes en estos mundos, pero les quería hablar particularmente de esta dicotomía liberales y conservadores, que para mi gusto es una dicotomía entre demócratas, creo que se parece más a una democracia social en las posturas de López Obrador, porque no rompe con los organismos financieros, no va a nacionalizar los bancos, no va a nacionalizar ninguna industria, pero esto va en contra de auténticos capitalistas, ¿no? Porque muchos de ellos están en la lista de los más millonarios del mundo en un país que tiene más de 50 millones de pobres, en un país donde todavía los niños se mueren de enfermedades infecciosas e incluso de hambre. De esto les quería hablar. Yo entiendo, traduzco, cuando el presidente habla de liberales y conservadores, o cuando alguien está hablando de esto, lo entiendo así, ¿no? O sea, son los socialistas democráticos, ¿no? La socialdemocracia, frente a los capitalistas radicales, ¿no? Bueno, de esto quería hablar, ojalá les haya gustado el video, se me ha olvidado que me harían un gran favor, me daría mucho gusto si se suscriben a mi canal, si comparten el video, si es que les pareció interesante, y que me den un me gusta si les gustó, o que me den un no me gusta si no les gustó. ¿Va? Nos vemos, espero que pronto.